No sé qué estaba pensando. Supongo que el aburrimiento te lleva a hacer estupideces y yo estaba muy aburrido. Una noche, mientras navegaba por foros oscuros de internet, de esos que prometen emociones fuertes, me topé con algo llamado el juego de Daruma-san. Las reglas eran simples, pero las advertencias eran escalofriantes. La gente contaba historias de sombras que los perseguían, de una presencia constante que les robaba la cordura. Sonaba como la típica leyenda urbana, una historia de terror para asustar a los crédulos. Y yo, en mi infinita arrogancia, pensé, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Esa misma noche preparé todo. Llené la bañera con agua fría, apagué todas las luces de la casa y me desnudé. El frío del agua me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica, pero la adrenalina ya empezaba a hacer efecto. Me senté en la bañera, de cara al grifo, y cerré los ojos. El silencio era absoluto, solo roto por el goteo ocasional de una tubería lejana. Comencé el ritual. Mientras me lavaba el pelo, empecé a cantar una y otra vez la frase: Daruma-san, cae. Daruma-san, cae. La repetía como un mantra, dejando que las palabras llenaran la oscuridad del baño. Al principio no pasó nada, solo el eco de mi propia voz y el frío que se me metía en los huesos. Pero entonces algo cambió. Con los ojos aún cerrados, una imagen vívida se formó en mi mente. Vi a una mujer japonesa con el pelo negro y largo pegado a la cara, resbalando en la bañera. Vi el momento exacto en que su cabeza golpeó el grifo con un sonido seco y horrible. Vi cómo su ojo se reventaba contra el metal. Vi cómo el agua se teñía de rojo mientras se ahogaba lentamente. El terror me paralizó. Justo en ese momento sentí algo detrás de mí. No era un toque físico, sino una presencia, un peso en el aire que no estaba allí antes, como si alguien estuviera de pie, justo sobre mi hombro, observándome en la oscuridad. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Sin pensarlo 2 veces, salí de la bañera, tropezando en la oscuridad, sin mirar atrás, tal como decían las reglas. Dejé la puerta del baño abierta y me metí en la cama, temblando bajo las sábanas, sin atreverme a secarme. El juego había comenzado. A la mañana siguiente, la luz del sol me hizo sentir un poco estúpido. Una presencia, una visión. Probablemente solo fue mi imaginación, sugestionada por las historias del foro. Me vestí, desayuné y traté de seguir con mi día como si nada. Las reglas decían que ahora ella me seguiría, siempre un paso detrás de mí. La única forma de mantener la distancia era mirar por encima de mi hombro derecho. Pero, mirar que no había nada. Durante las primeras horas me sentí normal. Caminé por la casa, hice algunas tareas, incluso me reí de mi paranoia de la noche anterior. Pero entonces empecé a notarlo. Fue sutil al principio, una sombra que se movía por el rabillo del ojo. Cuando giraba la cabeza, no había nada. Lo achaqué al cansancio, a la falta de sueño. Salí a la calle para hacer unas compras, esperando que el aire fresco me despejara la mente. Mientras caminaba por una acera concurrida, volví a sentirlo, esa sensación de ser observado. Giré la cabeza por encima de mi hombro derecho. Por una fracción de segundo, entre la multitud, me pareció verla, una figura borrosa, una mujer con el pelo negro y mojado cubriéndole la cara, con un solo ojo visible que me miraba fijamente. El corazón me dio un vuelco. Aceleré el paso, casi corriendo, sin atreverme a mirar de nuevo. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, con la respiración agitada. No era mi imaginación, era real. Ella estaba aquí. El resto del día fue una tortura psicológica. La sensación de su presencia se hizo constante, pesada, opresiva. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, ella estaba allí, siempre un poco
más cerca. Primero, la veía al final del pasillo. Luego, en el umbral de la puerta de la habitación donde yo estaba. Su apariencia era cada vez más nítida. El pelo enmarañado, el vestido blanco andrajoso y empapado, y ese único ojo inyectado en sangre que prometía un horror indescriptible. No hacía ningún sonido. Simplemente estaba ahí, observando, acercándose. Intenté ignorarla, seguir con mis cosas, pero era imposible. La tensión era insoportable. Sentía su mirada clavada en mi nuca, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era como si la propia realidad se estuviera doblando a su alrededor. Los ruidos normales de la casa se convirtieron en amenazas. El crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, todo parecía anunciar su avance. Cuando cayó la noche, el pánico se apoderó de mí por completo. Ya no me atrevía a moverme de la sala de estar. Me senté en el sofá, con la espalda pegada a la pared, mirando fijamente la puerta. Sabía que ella estaba justo al otro lado. Podía sentirla. Podía casi oler el agua estancada y la descomposición. De vez en cuando, miraba por encima de mi hombro derecho y la veía, su figura oscura y distorsionada a través del cristal de la puerta del pasillo. Cada vez más cerca. Las reglas eran claras. No podía dejar que me atrapara. Si te toca, pierdes. Y no quería ni imaginarme qué significaba perder en este juego. Mi casa, mi refugio, se había convertido en una jaula. Y yo era la presa. Me encerré en mi habitación. Arrastré una cómoda para bloquear la puerta y me acurruqué en un rincón, temblando. El silencio era lo peor. Un silencio tenso, expectante. Y entonces oí un arañazo en la puerta, lento, deliberado. Y otro más. Ella estaba ahí. Estaba intentando entrar. El reloj de mi teléfono marcaba las 11:30. El pánico se mezclaba con una extraña determinación. Recordé la única forma de terminar el juego. Tenía que enfrentarla. Tenía que ponerme directamente frente a ella, a una distancia prudencial, y gritar quita, que significa te corto o lo rompo. Mientras hacía un gesto de cortar con la mano, eso rompería el vínculo y terminaría el ritual. Pero tenía que hacerlo antes de la medianoche. Si no, ella me seguiría para siempre, o peor. El miedo era paralizante, pero la idea de vivir así un día más era aún más aterradora. Me armé de valor, respiré hondo y empecé a prepararme. Apagué la luz de mi teléfono para que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Esperé, escuchando los arañazos en la puerta, que ahora eran más insistentes, más frenéticos. Tenía que elegir el momento perfecto. Un solo movimiento en falso y todo habría terminado. Mi plan era simple: quitar la cómoda, abrir la puerta de golpe, enfrentarla y gritar la palabra. Fácil en la teoría, una sentencia de muerte en la práctica. Miré el reloj de nuevo. 11:50. Era ahora o nunca. Con el corazón martillándome en el pecho, me acerqué a la puerta. Los arañazos cesaron de repente. Silencio. Un silencio peor que cualquier ruido. Conté hasta 3. 1. Empujé la cómoda con todas mis fuerzas. 2. Agarré el pomo de la puerta. Mis manos sudaban y temblaban. 3. Abrí la puerta de golpe. Y allí estaba ella, justo frente a mí, a menos de 2 metros. Más real y horrible que nunca. El pelo mojado le cubría la mitad de la cara, pero su único ojo, rojo y lleno de odio, me miraba directamente. El olor a agua de pantano y a muerte llenó mis pulmones. Por un segundo me quedé congelado, paralizado por el terror puro. Pero la urgencia me impulsó. Avancé un paso, la miré a ese ojo solitario, levanté mi mano y grité con toda la fuerza de mis pulmones. Quita. Hice el gesto de cortar, bajando la mano con fuerza. Y entonces, ella desapareció. Simplemente se desvaneció. El aire
a ser respirable. La presencia opresiva se había ido. El silencio ya no era amenazante, solo era silencio. Lo había logrado. Me apoyé contra la pared, jadeando, riendo y llorando al mismo tiempo. Estaba libre. Había ganado el juego. Una euforia increíble me recorrió. Sobreviví. Me dejé caer en el suelo, exhausto pero victorioso. El juego había terminado. Miré a mi alrededor, a mi habitación ahora segura, y una sonrisa se dibujó en mi cara. Pero entonces sentí algo extraño, una sensación de vacío, no en la habitación, sino dentro de mí. Me sentí hueco. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño, el lugar donde todo había comenzado. Necesitaba ver mi cara, asegurarme de que todo era real. Encendí la luz y me miré. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero algo estaba mal, muy mal. Mi ojo derecho estaba rojo, inyectado en sangre, y mientras lo miraba, horrorizado, empecé a sentir como el pelo de mi nuca se erizaba. Sentí una presencia detrás de mí, no la presencia de ella, era una presencia nueva. Asustado, giré la cabeza por encima de mi hombro derecho. No vi nada, pero entonces lo entendí. El juego no había terminado. Quinta no significaba que yo ganaba. Significaba que el turno de Daruma-de-san había terminado. Y ahora era mi turno de perseguir. Porque al ganar, no la había desterrado. Me había convertido en ella. Y ahora, en algún lugar, alguien se estaba metiendo en una bañera, apagando las luces y a punto de empezar a cantar mi nuevo nombre.